Y el título de hoy, que no creo que sea casualidad, pero es Firmes en la Libertad. Justo hoy 9 de julio, feriado. Algunos se me quedaron en el feriado comiendo locro, otros están acá, muy bien. Pero dice firmes en la libertad, ¿no? Y el 9 de julio justamente es una fecha en donde se conmemora ¿qué? La independencia, sin duda está relacionado con la libertad. Y no es que lo pensé y dije, bueno, ya que me toca el 9 de julio voy a ir. No, ya anteriormente venía justo teniendo ese tema y cuando me tocó la fecha me di cuenta que era, 9 de julio. Así que bueno, el Señor no hay una casualidad, siempre hay una causa en especial. Firmes en la libertad. Y el concepto de libertad es un concepto que toda la humanidad, ¿no? En sí lo tiene como un valor importante. El surgimiento de las naciones, el planeta mismo como está dividido en cada una de las naciones, surge a través de la lucha por la libertad. El hombre con su deseo de, además de vivir, como primer concepto principal, el segundo, ¿cuál es? Querer ser libre. Querer ser libre. Y si vamos al diccionario, trata de lo mismo, sin duda alguna. Yo creo que no es un concepto que se nos dificulte mucho comprender lo que es libertad, porque tiene que ver con la capacidad, la facultad, el derecho de elegir qué hacer sin estar sometido bajo ningún sometimiento, sea humano o de otro gobierno, en el caso de una nación. ¿Correcto? Entonces, desde dentro del diccionario, la libertad es que yo tengo la capacidad, tengo la facultad de elegir qué quiero y qué no quiero. Y esto es algo que hoy también en este tiempo se proclama mucho, ¿no? Desde las pequeñas cosas, sin ir más lejos, la mayoría de las constituciones de cada país tienen como orientación y como pilar fundamental la libertad. En nuestra Constitución tenemos libertad de expresión, libertad de comercio, libertad de que nada toque lo sagrado, la libertad del hombre y de la mujer. Las leyes que vienen en pugna en este tiempo o todos los movimientos que se levantan, ¿en qué se levantan? En favor de la libertad. La libertad sobre tu cuerpo, la libertad sobre el género que vos querés expresar, la libertad sobre no. Ante esa bandera pareciera que el resto hay que dar un paso al costado porque todo puede ser medido o en desmedro de la libertad. Muchas gracias, Vicky. Entonces, es algo importante. Nuestro himno, ¿qué dice? El grito sagrado. Libertad, libertad. ¿Y saben qué? Un dato de color, entre esas cosas que buscaba, dentro de todos los himnos de todas las naciones, la palabra Dios es el que más aparece, aunque usted no lo crea. En todos los himnos aparece en algún momento Dios, en gran parte, no todos, en gran parte. Y libertad es la segunda que pelea ahí cabeza a cabeza. O sea que el hombre y la mujer quieren y desean ser libres. Ahora, todo esto que te estoy diciendo, estos datos, esta intro, por supuesto, es una libertad dentro de este sistema, de este mundo que vivimos y de cómo nosotros lo comprendemos y lo vivimos a diario. Pero dentro de lo que es el diccionario, por así decir, el diccionario de Cristo, dentro de la palabra, la libertad tiene otra definición. ¿Será para el Hijo de Dios la libertad lo mismo que yo te acabo de contar hace un ratito? Esta cuestión de elegir y hacer lo que yo quiero, cuando yo lo quiero y como yo lo deseo. ¿Qué decís? ¿Estás de acuerdo? ¿Será la libertad para los hijos de Dios esa misma definición? Joaquín me dice no. El único valiente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí, que no? Bueno, hoy vamos a verlo si alguno quizás está en duda, porque está bueno que estos temas tan cruciales, hoy cantábamos justificados por la fe, y está relacionado con la libertad. Estos temas tan importantes, estos bastiones de la verdad, estas columnas de nuestro crecimiento en Cristo, sean firmes. Y que si yo te digo, esta definición de libertad, para el Hijo de Dios, obra de la misma manera, vos puedas con toda convicción decir sí o no. Porque esta libertad de la que nos hablan y de lo que realmente cada día vamos viviendo, las vamos a ver ahora acá en Juan 8, que está contrapuesta contra la verdadera libertad que nos propone el Hijo de Dios, Jesucristo. Vamos a leer San Juan, capítulo 8, que te pedí al principio que lo abras. Vamos a leer desde el versículo 30 al 39.
Lo voy a leer en Reina Valera, así que no van a haber muchas diferencias, igual Armando lo va a estar pasando en pantalla. Dice así Jesús, San Juan capítulo 8, versículo 30 al 39. Hablando él estas cosas, está hablando de Jesús, muchos creyeron en él. Hablando él estas cosas, ahora te voy a decir qué cosas hablaba, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará, amén, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Amén, hasta ahí. Mirá, este capítulo 8 es un capítulo con un terrible componente teológico, o sea, nos habla profundamente de verdades teológicas sobre el conocer a Dios. ¿Por qué? Porque en este capítulo 8, Jesús, que siempre estaba seguido ahí por los secuaces, ¿no? Los escribas y los fariseos que lo seguían ahí para continuamente confrontarlo, para verlo caer en alguna, le hacían pruebas, comienzan llevándole a la mujer adúltera. Dice, cayó en adulterio, la agarramos justito, hay que apedrearla. Y Jesús, con su respuesta, ¿no? Escribiendo, ¿no? En la tierra, dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Se fueron todos, se disiparon y dice, mujer, levántate, ni yo te condeno. ¿No? Vete, no peques más. Continúan siguiéndolo, está en el templo enseñando en el lugar de las ofrendas, que para ellos era sagrado, y comienza a decir, yo soy la luz del mundo, ¿no? ¿Y este quién se cree que es la luz del mundo? ¿De qué habla? Y comienza a hablarles de verdades que los empieza a molestar. Sigue Jesús y le empieza, ¿no? a molestar diciendo, bueno, si vos sos la luz del mundo, ¿cómo puede ser? ¿Quién es tu padre? ¿De dónde venís vos? Lo empiezan a cuestionar. Y mientras él le seguía hablando, dice que muchos, ahí comenzamos el versículo 30, muchos oyendo le creyeron. Muchos judíos lo escuchaban y parecía que lo que decía era verdad, sí, esto es así, cuadra con lo que dicen los profetas. Entonces dice que muchos le creían, pero ya había pasado esto. Muchas veces judíos lo seguían a Jesús y creían, pero cuando la cosa se ponía un poco difícil, desaparecían. Tal es así que en un momento les dice Jesús a sus propios discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Duro el Señor Jesús cuando tenía que poner, ¿no? ¿Ustedes también se quieren ir? Vayan, porque muchos se amedrentaban y se iban. Por eso agarra y les empieza a hablar del problema que realmente había de fondo en estos escribas y en estos fariseos. Si ustedes notaron, en un momento le dicen, nosotros no fuimos nunca esclavos. Está hablando judíos del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con Éxodo? ¿Qué pasó cuando Moisés los sacó de Egipto? ¿No eran esclavos? ¿No los sacó esclavizados de Egipto? ¿No se levantó este libertador Moisés para sacarlos? ¿Se olvidaron? ¿Eran otra generación? ¿Tenían amnesia? No. Pasa que los judíos, pasa que este grupo no estaban hablando de una esclavitud política, no estaban hablando de una esclavitud de ese tiempo social. Ellos se referían a que no eran esclavos en lo espiritual, porque venían de Abraham su padre, el padre de la fe, el padre que mediante obras de obediencia, justificado por la fe, entonces ellos decían, nosotros somos pueblo escogido, linaje escogido. Había casi hasta una cierta soberbia de quiénes eran ellos. Y Jesús, como siempre, sorprendiendo, mirando mucho más allá de lo natural y de lo que ellos estaban viendo, les hablaba a lo que Matthew Henry dice duramente,
a su miseria espiritual. Porque el nivel de libertad que les ofrecía Jesucristo no se trataba de esa libertad que ellos estaban llevando adelante, que era la libertad de hacer lo que querían. ¿Saben cuál es el eslogan de este grupo? Que vive en la libertad, que yo le llamo, y que hoy vamos un poquito también a compartir, porque Jesús nos inspira a esto, a esta libertad de mentira. Porque fíjense que Jesús le dicen, si creen, si ustedes vienen al Hijo, serán verdaderamente libres. Van a ser verdaderamente libres. ¿Por qué me dice verdaderamente libre? Porque entonces hay una libertad que es mentira. ¿Vivo en una libertad ficticia que no es tal? Sí. Hay una libertad que es mentira y hay una libertad que es verdaderamente libertad en Cristo Jesús. Y esta es la que ofrece el Hijo. Y el eslogan de aquellos que viven en esa libertad ficticia del pueblo de Israel, que durante mucho tiempo caminó haciendo como ellos querían, lo que ellos deseaban, es el eslogan, no se vayan a reír, del seamos libres, amén, aleluya, cada uno haga la suya. No es que me pongo a hacer aro acá, hoy 9 de julio, pero el eslogan es esa, amén, seamos libres, amén, aleluya, y cada uno haga la suya. Esta es la libertad que está en el sistema, ¿no? Del mundo. Somos libres mientras vos no te metas en lo que yo hago. Sé libre, hacé la tuya, yo hago la mía. Y a veces parece que no, parece no, pero amén, aleluya, yo creo en Dios, Dios me hizo libre, Dios me justificó, me salvó, me perdonó, pero yo hago la mía. En esto yo hago como yo pienso, como opino, como deseo, como creo que me viene bien, creo que esto es lo que yo necesito, lo que deseo. Entonces, el pueblo de Israel estaba de esa manera, esperando el Mesías, tratando de cumplir todo el decálogo, más las 669 leyes más que sumaban al decálogo de los 10 mandamientos, buscando que todos los demás lo cumplieran y lo hicieran y lo llevaran. Y estos religiosos imponían este tipo de libertad. La libertad ficticia, la libertad del hago como yo quiero, no rindo cuentas a alguien. ¿Por qué? Porque Dios me dio libertad. Pero el enemigo, que es tan sutil en querer justamente trastocar todos los conceptos y todas las cosas buenas, las normativas que Dios da a su pueblo, trastoca esto. Porque hoy, si vos le hablas a alguien que crees en Dios, que perteneces a una comunidad cristiana, o que te congregás, o que vos profesás, y la mayoría piensa que todo eso va en contra de la libertad. Ah, estás captado. Ah, vos te lavaron la cabeza. Ah, vos estás sometido, eso no es libertad. Es Dios y libertad como que no es una ecuación que van juntas, ¿no? Parece que es negativo. Porque no, estás creyendo y haciendo lo que te dicen. Entonces, ¿qué? No sos libre. Parece que la autodeterminación, el pensar, el razonar no van en compañía con Dios. Sí, lamentablemente, la institución o muchas instituciones que se proclaman iglesia han hecho que muchas personas caigan en este engaño o han querido a través de la palabra manipular y manejar a vidas, terminando que lo que menos hagan es encontrarse con Cristo, sino desviándolas del reino, del propósito, de lo que significa la libertad en Cristo. Por eso esta es la mala libertad, esta es la libertad de mentira, la que promulgaba este pueblo de Israel, que se jactaba en su conocimiento de leyes, de ordenanzas, que ponía carga sobre el pueblo, que les decía estamos esperando al Mesías, pero que era incapaz de reconocer que estaban caminando junto al Mesías que estaban esperando ellos mismos. Por eso no bastaba lo que nombraban. Jesús decía, yo sé que ustedes son linaje de Abraham. Abraham mismo se regocijó de saber que iba a venir yo, de mi llegada, y ustedes no escuchan al Padre. Dice, ustedes escuchan a otro padre. Si ustedes siguen leyendo en el capítulo, les está hablando de otro padre. ¿Cuál era ese padre? Y Satanás. Dice, ustedes no están escuchando ni a Abraham, ni escuchan a mi padre, ustedes me buscan para matarme. Y eso no viene de ningún padre bueno, como es el que yo sigo, les decía Jesús.
Entonces, esta libertad de mentira que muchas veces nos quiere captar, que muchas veces quiere tomar nuestra vida, lo que hace es privarnos de vivir la verdadera libertad que nos ofrece Jesucristo. Jesucristo viene a ofrecernos una libertad que fue pagada en la cruz, justificados por la fe, es decir, en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Él, cumpliendo la ley, nos da a nosotros no solo perdón de pecados y salvación, sino que te da la libertad. Vos y yo estábamos, imagínate, en una jaula, presos espiritualmente, presos sin duda alguna en nuestra vida diaria, aunque caminábamos en la libertad de mentira. No, ¿cómo me decís que yo, mentira, libertad? Yo soy libre. Vos y yo solo estamos en libertad cuando aceptamos que el Señor ha abierto esa jaula, abrió esa jaula para que vos y yo salgamos de toda condena sobre nuestra vida y podamos vivir conforme a la verdad de Cristo, a su palabra, caminando como hijos que viven una libertad verdadera. Porque acá el Señor nos va a dar también la respuesta a cómo mantenernos en esa libertad. Vos quizás decís, pará, me estás metiendo en una encrucijada. Estoy en una libertad de mentira, porque si yo hago lo que deseo, lo que yo quiero, no basta con que cree, diga, bueno, yo creo en Dios, busco su voluntad, eso es vivir en libertad. ¿Y entonces qué es vivir en libertad? Bueno, vivir en libertad es a la manera en que Jesús le está hablando a los que oyeron. Los que oyeron les dice, bueno, yo sé que creen porque están oyendo, pero no basta, esperen. Síganme en este camino para que realmente disfruten la verdadera libertad que solo proviene de ¿quién? Versículo 36 ahí en Juan. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo el Hijo nos provee libertad. Solo Jesucristo en esta obra que yo te dije, en esta obra de expiación, Él que vino a ser el perfecto que cumplió la ley, que otros no podían humanamente cumplir, es el único que tenía la llave, abrió la puerta para tu vida, la nuestra, todos aquí presentes y aún aquellos que están quizás mirando de casa, y nos dijo, salgan, yo ya pagué la deuda. Tu veraz espiritual está en cero. No tenés veraz espiritual, ¿viste? El veraz que te piden a ver si usted tiene alguna deuda, que a veces, bueno, tu veraz espiritual está en cero. Nunca tuviste ninguna deuda, no hay nada que pagar. Porque el Señor se hizo cargo y a vos y a mí nos imputó también la inocencia que tenía Él. El problema es que como gran parte del pueblo de Israel, ¿sabes lo que hacemos ahora teniendo la llave de esa libertad? Nosotros mismos nos volvemos a meter en la jaula y cerramos. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, clamaba por alguien que estábamos oprimidos. Señor, acuérdate de nosotros. Y clamaban y dicen que llegó el clamor a Dios. Y Dios les responde, les envía a Moisés. Y lo saca a Moisés. Y ustedes lean no solo el Éxodo cuando terminan cruzando y María canta tan lindo. Sigan leyendo los capítulos que siguen en Éxodo. En Números, en la semana pasada estábamos viendo justo en el discipulado en Números, no pararon una generación, 2 generaciones de quejarse y de renegar porque Moisés los sacó de Egipto y los trajo a este desierto donde faltaba agua o faltaba pan o se enfermaban. Querían libertad, pero cuando la tenían y la libertad requería seguir el plan de Dios y pasar por momentos y pruebas, ¿para qué? Para no modificar solo la libertad exterior, la más difícil. Por eso te digo que vos y yo vivimos y venimos de un sistema en donde vivimos una libertad ficticia. La mayor libertad es la de aquí adentro, la espiritual, la que se desaten cadenas en nuestra mente, donde cambien nuestros pensamientos, donde las cadenas de opresión de nuestra vida, de nuestra historia, puedan ser realmente abiertas y transformadas, y seamos sanados, y seamos restaurados, y podamos realmente caminar en libertad, aun cuando el dólar se siga disparando. Porque nos venden una libertad ficticia. Porque ni la estabilidad económica, ni la estabilidad emocional, ni la estabilidad de profesión, de los títulos que cuelgues, de tus vínculos familiares, ninguna de esas estabilidades duran eternamente ni para siempre.
Si no, miren lo que pasó la semana pasada. Y vamos a decir, bueno, Noelia, dale, vos no te preocupás de que el todos te dijo, y ya nos adelantamos, y lo que van a hacer con esto, y qué vamos a... Pero ahora, esa situación, y toda la que pueden llegar a venir de aquí en adelante, ¿eso modifica tu libertad en Cristo? Entonces quiere decir que teniendo la llave te encerrás adentro de una jaula. Amén, aleluya. Pero cada uno haga la suya. Yo veo qué hago, si tengo que ahorrar por acá, y si tengo que... Y nos volvemos a encerrar en una libertad de mentira. Porque en definitiva la economía te termina manejando, el trato con tus parientes te termina manejando, lo que te sucede en la salud te termina manejando. Y no es que nada de eso no sea importante, no, para nada. Dios cuida de nosotros. Pero justamente lo que el pueblo de Israel nunca pudo hacer el clic y por eso volvía a la esclavitud, era aquí adentro. No podían rendirse aquí adentro a vivir en la libertad genuina que solo ofrece Dios, que solo ofrece Jesucristo. Por eso, aunque lo sacaran, en el desierto se quejaban. En Egipto, aunque sea, teníamos nuestras cebollas, nuestro pan. ¿Para qué nos trajiste acá? ¿Para morir de hambre? No, los traje hasta aquí porque el Señor quería modificar su manera de pensar. Podían estar en libertad, pero seguían con una mente de esclavitud. Nada de eso modificaba su vida, su andar. Por eso ellos mismos volvían a ponerse los grilletes. Cuando Jesús camina, lo que acabamos de leer ahí, camina en esa Palestina, estaban bajo el dominio de Roma. Pero ellos seguían jactándose de su libertad porque venían del padre Abraham. No eran verdaderamente libres. Estaban bajo el dominio de Roma. Y si usted lee cada uno de los capítulos hasta cuando tienen que crucificar a Jesús, iban hacia un lado, iban hacia el otro, porque ellos no podían juzgar como ellos querían. Pero ellos se jactaban, nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿A qué punto llegaba esa libertad mentirosa que se habían creído que eran soberbios pensando que eran libres porque tenían sus leyes y las llevaban adelante como ellos querían? Pero la invitación de Jesús es a que nosotros podamos vivir mediante el Hijo la verdadera libertad. Esa libertad que no te hace temblar en tu planificación, en la agenda que el Señor te dio o en los cambios que Dios te haga sobre la marcha, por encima de la libertad ficticia de este sistema, de este mundo que nos miente y nos vende que haciendo lo que vos deseás, cuando vos deseás y cómo deseás, sos verdaderamente feliz. Porque lo único que hacemos viviendo de esa manera es atarnos cada vez más a nuestras pasiones y a nuestras posesiones. Y no es porque elijas algo malo, no es porque tener un buen trabajo, una buena casa, planificar unas buenas vacaciones sea algo malo. La diferencia está en poder discernir, en poder comprobar, en poder realmente palpar si todo lo que estoy haciendo, lo que vengo caminando, lo que voy a decidir, está conforme y cuadra con la voluntad del Padre. El eslogan de lo que buscamos vivir en la libertad en Cristo dice: vivamos en libertad. Amén, aleluya, Señor, hagamos la tuya. Porque eso es realmente lo que me da resultado. Porque esto puede ser muy bueno y muy grato, pero si no cuadra con la voluntad del Padre, entonces solo voy a vivir encadenado a las consecuencias que pueda traer caminar en una libertad mentirosa. Mirá lo que le pasaba a la iglesia de Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Después vamos a volver un poquito sobre lo de Juan. ¿Cómo hago yo para saber entonces si estoy viviendo en la verdadera libertad, en la libertad que viene a través del Padre, a través de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo?
Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice así, habla Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Miren la palabra que da un poco título a lo que les estoy comentando hoy. ¿Firmes en qué? En la libertad. Pablo podría haber dicho, estén firmes en la salvación. Pablo podría haber dicho, estén firmes en la gracia. Pablo podría haber elegido un montón de otras opciones, pero, por supuesto, Gálatas, esta iglesia estaba pasando un problema en particular, y Pablo ve necesario recordarles que si hay algo en lo que vos y yo tenemos que estar firmes y no flaquear, es en la libertad que nos dio Cristo. ¿Por qué? Porque si flaqueas en esa libertad, te volvés a encerrar en esta jaula, teniendo la llave en tu poder de la que Dios te abrió de par en par. Muy al contrario de lo que el sistema nos quiere hacer creer y de lo que muchas veces nosotros mismos nos hemos creído, seguir a Cristo, vivir bajo su gobierno, someternos a su voluntad, ponerlo a Él primero en cada una de nuestras decisiones, no nos encierra ni nos hace menos libres. Al contrario, nos abre la vida plena que Cristo tiene para vos y para mí. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes puede recordar un momento en donde quería hacer algo en particular, ir para tal lugar, hacerlo de determinada manera, y se presentó el Señor a través de una persona, a través de una palabra, buscaste algún consejo y te cambió la dirección y hoy decís, es lo mejor que pude haber hecho. Es lo mejor que pude haber hecho. Esa es la libertad plena de Cristo, que se hace carne a diario en nuestra vida de determinada manera. Y esto le pasaba a la iglesia de Gálatas. Pablo, después de los 4 capítulos anteriores, les viene como exhortando, y de manera dura, es aquí en Gálatas donde dice, oh Gálatas insensatos, y otras versiones dice, oh Gálatas tontos, le dice. ¿Quién los engañó de tal manera que conociendo la verdad, que comenzando por el Espíritu, terminen por la carne? ¿Por qué? Porque se habían metido historias de judaizantes que les empezaban a decir, sí, Jesús es el Mesías, pero no hay que dejar de hacer la circuncisión, pero no hay que dejar de cumplir ciertas leyes. Entonces Pablo les dice, estén pues firmes en la libertad que recibieron. Quizás vos y yo no lleguemos a alguna teoría judaizante, o algunos piensen que sí, pero llegamos a veces a hacer ciertas tratativas pensando que de esa manera agrado más a Dios, que de esa manera obtengo mejor el resultado de lo que necesito que Dios haga en mi vida. Y entro no en una relación de libertad, sino en una relación de intercambio, de estar intercambiando con Dios. Bueno, yo voy a ayunar porque si ayuno, y no está mal ayunar, el problema es cuando pensás que el ayuno es la llave. Bueno, yo voy a pactar con Dios, voy a dar esta ofrenda, voy a dar este diezmo, voy a hacer este sacrificio, pensando que de esa manera Dios o eso que estoy haciendo va a ser la llave para lo que necesito. Y la puerta está abierta. Déjame decirte que la puerta está abierta. ¿Por qué estás limitado? ¿Por qué todavía estás encadenado a la condenación, al pasado, al pecado? Porque Jesús allí le decía al pueblo de Israel, el pecado los ha condenado, mas Cristo vino para el perdón de pecados y para que vos y yo, si estamos bajo su señorío y hemos creído en Cristo, y seguramente muchos de los que hoy estamos aquí sentados, así fue, el pecado no nos domine más. Y si hoy algún pecado te está engrellitando ahí, tenés los pies agarrados al pecado, o a un pasado que te condena de continuo, entonces no estás viviendo, con la puerta abierta inclusive y todo, no estás viviendo en la libertad que Cristo quiere que vivamos. Por eso Pablo les dice a los de Gálatas, estén firmes. ¿En qué? En la libertad. Nada ni nadie les puede quitar la libertad porque la llave ya la tienen ustedes. Y si vos y yo nos metemos en la jaula teniendo la llave en la mano, ya habla de que entonces es un trato que todavía
no terminaste de procesar la verdad de Cristo sobre tu vida, de que su obra en la cruz para perdón de pecados y salvación no termina solo con que no vayas al infierno. Porque quizás pienses, bueno, voy a la iglesia, creo en Cristo, oro, leo la palabra porque no quiero ir al infierno. Qué triste pensar que esa es nuestra relación con Dios. Y que Dios te llamó solamente para salvarte de una eternidad en el infierno. Te estás perdiendo de vivir el reino hoy, de vivir la eternidad hoy, de vivir en libertad hoy. Por eso el llamado es, estad firmes. ¿En qué? En la libertad que les dio Cristo. ¿Y cómo puedo estar firme? ¿Cómo puedo hacer para estar firme? Bueno, Jesús mismo allí en Juan 8 les da la respuesta. En el versículo 31 da 3 pequeños ingredientes, yo le llamaría, ni siquiera pasos, porque esto es un proceso. Mirá lo que dice Juan 8, donde estábamos al principio, versículo 31, cuando les dice a los que han creído y les dice, bueno, ahora que han creído, no se queden ahí. Les dice, dijo entonces Jesús a los judíos con él, si vos habrá, seréis verdaderos mis discípulos. Y seréis la verdad y la verdad os hará libre. Primero, para vivir en la libertad en Cristo, ahora que sé que solamente la provee Él, que ni la estabilidad financiera, ni mi profesión, ni mi matrimonio, ni mi relación con mis hijos me puede dar verdadera libertad, aunque disfrutamos y gozamos de todo eso si se da bien, pero no puedo poner mi confianza y mi vida, edificarla sobre eso, porque son situaciones que a veces se dan inestables, que a veces están mejor y otra vez están peor, pero yo estoy en la roca, que hoy declarábamos que es Cristo, que es mi fortaleza. Entonces, cuando yo comprendo que mi libertad no es lo que yo deseo, sino que es lo que Dios desea para mi vida, y me paro allí y abro esa jaula y decido salir para que no me vuelva a meter como le estaba pasando a los de Gálatas, Jesús le dice, ustedes oyeron, ahora, si permanecen en mi palabra, para yo permanecer en libertad tengo que permanecer en la palabra. Y cuando Jesús habla ahí, y esto se tienen que acordar los estudiantes del instituto, en ese tiempo que habla Jesús, la palabra no era este canon completo. No tenía todos estos escritos. O sea que lo que tenían era lo que venía enseñando Jesús en el momento en que Él va caminando, tenía el antiguo, la ley, por supuesto, algunos escritos y los profetas. Hasta ese momento era eso. Pero Él estaba dando palabra, estaba dando enseñanza. Es más, los de Gálatas a los que Pablo les escribe y también les da este consejo, estén firmes en la libertad, ¿qué palabra tenían para sostenerse? Las cartas que recibían, porque ni siquiera Marcos, Mateo estaban escritos aún, los consejos y las enseñanzas, es decir, que vos y yo todavía la tenemos más fácil, porque tenemos una palabra completa, tenemos un panorama más claro, no solo eso, tenemos enseñanza, pero para tirar para arriba. Después de la pandemia se abrieron a través de las redes un montón de recursos y herramientas para que puedas nutrirte a diario de la palabra. Permanecer en la palabra no es solamente conocerla de manera intelectual. Porque ahí mismo Jesús les declara, fíjense en ustedes, a los israelitas, le dice, ustedes, y miren qué palabra usa, dice, no tienen cabida, no me dan cabida a mi palabra. En el versículo 37, séis que sos descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Le estás dando cabida al Señor? Muy actual parece, ¿no? ¿Le estás dando cabida al Señor? Porque una cosa es conocer la palabra de acá, que hoy la leemos, que hoy te la llevas, pero como te dije al principio, después, amén, aleluya, cada uno hace la suya. Y el Señor dice, yo quiero no solo morar desde el conocimiento intelectual, quiere obrar.
El Señor busca cabida en nuestro corazón con su palabra, no solo para morar desde lo intelectual, que es muy bueno estudiar la palabra sin duda alguna, pero mucho mejor es permitir que obre. ¿Que obre cómo? Derramando gracia. ¿Que obre cómo? Expulsando el pecado. ¿Que obre cómo? Haciendo que su reino se establezca en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, en el trabajo, en tus horas solas y privadas, donde luchás seguramente con pecados que muchas veces parecieran más fuertes de lo que vos querés vivir en libertad. Allí quiere obrar la palabra de Dios. Y así de poderosa es la palabra de Dios para obrar. Desde el más pequeño hasta los adolescentes. Jóvenes, niños, matrimonios, solos y solas, novios. No hay lugar donde la palabra no pueda llegar y habitar y obrar. Por eso el Señor les decía, ¿cómo van a ser libres ustedes? Claro, no cuadraba lo que Jesús les decía, porque ellos estaban en su jaulita, muy cómodos, contentos con los quienes los sometían mientras dejaran que ellos se mandaran la suya y hagan lo que ellos querían. No cuadraban las palabras de Jesús, porque su palabra venía a hacerse verdad, a ser encarnada en Jesucristo, porque Jesucristo era el verbo, era la palabra hecha carne, y les venía a hablar de un reinado y de un servicio y de una libertad que no pasaba por lo político que ellos esperaban, que no pasaba por lo social, que era lo que estaban buscando. El Señor dice, esa no es la libertad, esa es la libertad mentirosa que quiere vivir el sistema del hombre. Yo les vengo a dar una libertad que parte de adentro y que parte de adentro de tal manera que cambia y modifica todo tu exterior. Porque al Hijo de Dios, al igual que un montón de mártires de los que podemos leer, tanto de los apóstoles como mártires hoy actuales, que están misionando en lugares en donde los apresan, si les encuentran una Biblia, les aseguro que aunque los apresen, les saquen las Biblias, los secuestren, tienen una libertad que ni vos y yo podemos entender si no la vivimos y la gustamos. Que mañana nos quiten todas las reservas del Banco Mundial. No, dice Blanca, por favor. Que le quiten. Y vamos a ver si vivimos en libertad, el Hijo de Dios. No, pero estamos en este mundo, pero no somos de este sistema. Vamos a abrogar por la paz, a bendecir nuestra nación, sin duda, a celebrar la independencia, pero dale, comete después el logro que te quedó, no hay problema. Pero comprende que Dios te llamó una libertad verdadera, que solo se manifiesta y la podés vivir y gustar si primero permitís que la palabra de Él more en tu vida y obre en tu vida. Y sea tu norma, se convierta en tu norma de dirección. Se convierta en esa luz que ilumina tu camino y tus decisiones. Que sea el todo sobre el que vas para realmente resolver o decidir lo que ha de venir seguramente. Y no solo esto les dice, por eso yo les dije, no son ingredientes sueltos, no es que dice, bueno, yo permanezco en la palabra, listo, a mí me gusta, la estudio, la escucho, la leo, dejo que obre. No son ingredientes sueltos. Este es un proceso. Les dijo, ustedes permanecen en la palabra y entonces van a ser verdaderamente mis discípulos. Y claro, cuando yo moro en la palabra me habla, estoy escuchando atentamente lo que Dios me dice, ¿no? Esta incapacidad que hablábamos hace unos sábados, ¿no? Mediante el pastor de reflexionar, comienzo, ¿no? A batallar en contra de esto y dejar que la palabra tome lugar en mi vida. Quiero seguir al maestro. Quiero seguir al que enseñó esta palabra, quiero mirarlo, observarlo, y eso hace un discípulo. Miro al maestro y no conforme solo con mirarlo, quiero imitar al maestro. Quiero caminar como él. Quiero seguirlo de cerca. No cada tanto, no ir al encuentro del maestro cuando me aprietan los zapatos. No acordarme de acercarme al maestro cuando necesito el milagrito. No solamente acercarme al maestro cuando me siento mal, angustiado. No, quiero vivir a diario a los pies del maestro. Porque la vida de este sistema y de lo que cada día nos toca vivir, solamente se puede caminar si estás mirando al buen maestro y estás a sus pies y recibís sus enseñanzas. Y esto es mediante el Espíritu Santo de Dios, sin duda alguna.
mediante el Espíritu Santo de Dios. Porque 2 Corintios, ¿qué dice? Dice, Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si el Espíritu de Dios mora en tu vida y vos estás a los pies del Maestro, nadie puede vivir en esclavitud a no ser que no permanezca en la palabra, no quiera seguir al Maestro. Y lo tercero, les dice, como ustedes permanecen en la palabra y me siguen, se convierten en verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esta es la receta perfecta. ¿Vieron las que cocinan, les gusta cocinar? Que cada una tiene su receta. No, este es el secretito, esta es la receta perfecta. No es una cosa sí y la otra no. Yo conozco la palabra, pero no, practicarla, bueno, todo, practicar. Algunas cosas las practico. Bueno, yo practico unas cosas, pero bueno, no sé bien de dónde viene. Me dijeron que tenía que hacerlo, así que no conozco mucho la palabra, ¿no? Como que elegimos lo que más no. No, esto es progresivo. Este proceso de libertad, esta receta infalible es progresiva. Si haces que la palabra more en tu vida cada día más, te vas a acercar al escritor de esa carta, de esa palabra, te vas a enamorar del Maestro, vas a querer caminar con Él, escucharlo a Él. Y por lo tanto, la verdad te va a ser descubierta. Te va a ser revelada. Y cuando la verdad te es revelada, entonces, como dice Pablo, vas a decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de las cosas. ¿Se dan cuenta? Este es el proceso de libertad y de crecimiento que el Señor tiene para con nuestras vidas. Allí en Gálatas estaba pasando que estaban aflojando en la libertad. Por eso Pablo les habla duramente. Y para finalizar ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 13, si ustedes después en casa quieren leer Gálatas en el capítulo 4, van a ver cómo Pablo les presenta y les dice, nosotros somos hijos de la libre, es decir, del pacto de la libertad, no somos hijos de la esclava. Les compara lo que pasó con Abraham, Agar, Isaac. Es interesante, por eso luego el capítulo 5 sigue redactando sobre lo que significa la libertad y les dice así, Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Claro, la libertad no es libertinaje. Bueno, somos libres en Cristo. Por eso no al principio, esta libertad mentirosa. Y bueno, somos libres, hagamos cada uno lo que nos parece y convertimos la libertad en libertinaje. Si todo lo puedo, pero no todo te conviene. Pero si todo me es lícito, pero no te dejes dominar de algunas cosas. Entonces aquí Pablo les está aclarando esto. Ojo, les dice, la libertad no es libertinaje. No lo usen como ocasión para la carne, pero sí sírvanse por amor los unos a los otros. Por eso no se contradice la palabra. ¿Cómo soy libre o me someto a Dios? ¿Qué libre soy? Es que cuando vos amás, cuando vos te enamorás del Señor, cuando la palabra y acercarte al Maestro y comprender el sacrificio que hizo Jesucristo en tu vida te es revelado, sin duda alguna, todo lo que hagas es por devoción, amor absoluto. Nadie te obliga. Pero vos entonces la religión no te deja. No es que la religión no me deja. No es que mi pastor no es que mi líder, no. Hay un servicio que surge de esta verdadera libertad, es que nos damos en servicio y en amor unos a otros. Los Gálatas estaban usando su libertad para hacer libertinaje y en vez de servirse unos a otros, lo que estaban haciendo es condenarse unos a otros. ¿Sos circuncidado o no sos circuncidado? ¿Hacés o dejás de hacer? Por eso es tan importante comprender que hay dos tipos de libertades. Y vos y yo fuimos a la libertad verdadera llamados. Pablo les dice, ustedes fueron llamados a la libertad en Cristo.
manténganse firmes. Afirmá tu libertad, permaneciendo en la palabra, siguiendo al Maestro y por lo tanto encontrándote con la verdad cara a cara, que es nada más y nada menos que practicar lo que Cristo habla a nuestra vida. Amén. Vamos a orar, ponete en pie. Acordate, no se trata de amén, aleluya, cada uno haga la suya. Acá es amén, aleluya, Señor, hacemos la tuya. Si ya te quedó eso, así que habló Noelia y dijo que no haga la mía, que haga la del Señor. Que así sea, que esa sea la vida en libertad a la que el Señor nos llamó y en la que nos tenemos que mantener firmes. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque fuimos llamados a libertad. Tú mismo, Señor, dijiste, si el Hijo los liberta, ustedes serán verdaderamente libres. Señor, estamos en un sistema que muchas veces nos quiere mostrar que si económicamente estamos bien, nos sentimos en libertad, porque puedo comprar lo que quiero, cuando quiero, como quiero. En un sistema que nos dice continuamente que vos tenés que tener la decisión final sobre tu cuerpo, sobre tu género, sobre lo que te gusta hacer y cómo hacerlo. Pero Señor, hoy podemos comprender a la luz de tu palabra que esa libertad es mentira de Satanás, que es una libertad mentirosa. Porque si alguna de todas esas cosas en algún momento se quiebra, y vaya que lo hacen, nosotros nos sentimos ahogados en un pozo de consecuencias de las cuales muchas veces el ser humano no sabe cómo salir. En tiempos donde la bandera de la libertad parece que decide todo y donde no dejar decidir al otro es cuartearle la libertad, tus hijos, la Iglesia de Cristo, se para a defender la verdadera libertad que hallamos en Cristo. Esa libertad que se derramó, Señor, allí en la cruz, donde tú clavaste no solo tu cuerpo, sino toda condena sobre los hijos de Dios, donde el dominio del pecado se acabó y hoy nosotros, Señor, somos aquellos que podemos decidir, ya no quiero esto en mi vida. Ya no quiero que el pecado se enseñoree de mi vida, ya no quiero que la culpa se enseñoree de mi vida, ya no quiero que los grilletes de la condena aten mi vida espiritual, a tal punto que en vez de vivir la libertad en Cristo, me sienta limitado, respondiendo a una comunidad, a un pastor, a un líder, cuando de eso no se trata la vida en Cristo. Cuando no nos llamaste a eso, nos llamaste a ser verdaderamente libres. Pablo les decía a la iglesia de Gálatas, manténganse firmes en la libertad que recibieron de Cristo. No caigamos en nuestros deseos de que a mi manera, esto es mejor, así lo deseo yo, esto es lo que necesito. Dios está conforme con esto. Puede ser muy loable, puede ser muy bueno, pero no es el concepto de felicidad, de libertad, de plenitud que tiene Cristo. Yo quiero ir al diccionario de Cristo. Yo quiero ir a los propósitos del reino, a los principios del reino, a las verdades inmutables del reino, porque sé que esas me favorecen, me hacen bien a mí, le hacen bien a mi familia y a todos los que se vinculen conmigo. Porque así es la libertad. La libertad en Cristo se contagia. El que ve a alguien libre desea ser libre igual. Uy, yo quiero eso que tenés vos. Vivamos en la libertad que nos da el Espíritu Santo de Dios mediante la justificación allí en la cruz, mediante el sacrificio de Jesucristo. Padre, ¿cuántas veces pensamos que la libertad pasa por saltar, levantar la mano, bailar, pegar un grito de júbilo? Esas son todas expresiones muy lindas y bonitas, pero eso no es libertad. No es libertad si después llegás a tu casa y seguís preso de los pensamientos que abatallan contra tu vida, de los dolores que no te dejan estar tranquilo, de la baja autoestima, si te atacan pecados con los que peleás día a día y sentís que caes cada vez más. Eso no es libertad.
La libertad de Dios se manifiesta en la plenitud de vivir una vida en proceso, morando diariamente en la palabra, buscando ser cada día mejor discípulo, buscando confrontarme con la verdad y que esa verdad, aunque a veces parece que me doliera, saque a la luz cuánto tengo aún por crecer en Cristo, por madurar en el Señor, por modificar en mi carácter, en mi temperamento, en mis acciones, en mis decisiones. Señor, que la libertad del Espíritu Santo de Dios habite en nuestras vidas, habite en nuestros hogares, habite en nuestras decisiones. Sea tu voluntad. Y como cantábamos al principio, mengue yo. Quiero menguar para que tú crezcas. Quiero cada día quebrar más mi voluntad para que se haga tu voluntad y entonces ser verdaderamente libre. Vivir la plena y verdadera libertad que me ofrece Jesucristo. Si el Hijo los libertare. Yo quiero que el Hijo me liberte. Yo no quiero que mi libertad dependa de cuánto gano, de cuán profesional soy. Todo eso, Señor, que sea para enriquecerte y para darte gloria a ti, pero mi libertad no está presa de ningún sistema económico, social, político. Mi libertad depende de Jesucristo. Mi libertad está en Él, en su señorío, en su sacrificio, en esa puerta que me abrió y de la cual no quiero como el pueblo de Israel, quejarme y renegar tanto para volver a ser doblegada o sometida bajo la mano del enemigo. Quiero seguir avanzando. Quiero que el proceso continúe, Señor, en nuestras vidas para gozar de la libertad que hay en ti, Señor. Oh Padre, que no vivamos bajo una libertad mentirosa, pensando que porque elijo y tengo la capacidad para hacerlo, soy libre. Quiero hacer lo que debo hacer conforme a tu plan, a tu propósito, a tu mirada sobre mi vida, sobre mi hogar, Señor. Y si en algún momento me parece muy difícil de vislumbrar esa libertad, esa voluntad, sé, Señor, que nos has dado recursos, Padre, para poder llegar a lo que tú quieres para nuestras vidas. Abre nuestros ojos, oh Cristo. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Danos luz y entendimiento para discernir lo que estás hablando a cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, manifiesta la libertad de Cristo en cada una de nuestras vidas, Señor. En cada uno de los que están hoy aquí, Padre, te necesitamos. No nos has llamado a ser esclavos. No nos has llamado a vivir en esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué nos metemos a veces en la misma jaula de la que el Señor te sacó, te rescató? Gracias, Padre, gracias por tu amor, por tu eterna fidelidad para con nuestras vidas, por hablarnos una y otra vez, Señor. Gracias por tus verdades que son eternas, Padre. Te bendecimos, Señor, en esta hora.